El tema de hoy, para entrar ya en materia, es un tema, a mi juicio, de la primerísima importancia, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Dado a la, digamos, la brevedad de los 10 minutos de la exposición, yo quisiera entrar a una tesis más allá de la puntualización del significado de las guerras híbridas como metodología o como estrategia de muchos regímenes, sobre todo, más allá, es decir, tanto de ser regímenes marxistas, de los pocos que quedan, pero sobre todo del crimen organizado como estrategia y metodología de penetración política. Pero yo quiero partir por eso más allá de la puntualización de la guerra híbrida como estrategia, de entrada en el crimen organizado. Porque de alguna manera lo que estamos dándonos cuenta es de que las guerras híbridas de alguna manera están apareciendo como las estrategias utilizadas por el crimen organizado para incidir políticamente. Podríamos decir que las guerras híbridas son la estrategia del crimen organizado que ha logrado empotrarse en la política para adelantar estrategias políticas y de poder político. Comienzo, digamos, con una primera sentencia, y es que muchos analistas con los cuales yo coincido, consideramos que hoy el crimen organizado es la primera amenaza a las democracias en el mundo. De hecho, cuando vamos a las librerías hoy, encontramos que existen anaqueles enteros de libros que hablan de por qué la crisis de la democracia, sobrevivirá la democracia, a qué se debe la disminución de las democracias en el mundo, la preocupación por la subsistencia misma de los regímenes democráticos. Pues bien, estamos hablando de que, a nuestro juicio, la primera amenaza de esa democracia, la primera respuesta que podríamos darle a esa preocupación urgente por la vida de las democracias es el crimen organizado. Y partamos de una reflexión, y es que el crimen organizado ha vivido lo que podríamos denominar una explosión de poder y de riqueza, como nunca antes en la historia se había visto en ningún tipo de ilegalidad. Una de las características que podríamos denominar de la globalización o de los tiempos presentes o de las nuevas tecnologías o de mil circunstancias que pudiéramos traer a cuento en el presente, es que las organizaciones ilegales, la ilegalidad, el crimen, cuentan hoy, para empezar, con unas cantidades de dinero exorbitantes, como repito, incomparables con lo que hubiera podido denominarse en el siglo XX a principios o y de ahí para atrás en la historia, con la riqueza o la fortuna que una banda ilegal hubiera podido tener en cualquier momento de la historia. En segundo lugar, esas cifras inimaginables de dinero que maneja el crimen han conducido a la exacerbación de una de las principales armas que utilizan el crimen organizado para efectos de sus planes, de sus intereses, cuál es la corrupción. Entonces, hablemos de dos elementos: las cifras inimaginables de dineros con que cuentan, y segundo, lo que les ha permitido eso en el adiestramiento de un arma peligrosísima para sus fines, cuál es la corrupción. Y tercero, la corrupción, ¿a quién? La corrupción a la sociedad, claro que sí, a sectores de la sociedad, claro que sí, pero muy puntualmente al Estado y al poder político. Es decir, la corrupción que al principio se vio como la corrupción de casos
a organismos de seguridad del Estado, a elementos de la policía, a elementos de las Fuerzas Armadas, a organismos de inteligencia, y que poco a poco, por su cuantía, fue mutando además hacia la corrupción del poder político, de partidos políticos, de poder político. Porque además esas cuantías inimaginables fueron convirtiéndose ya no solamente en el botín de una banda criminal, sino en unas cifras que impactaban de tal suerte la economía. Cuando el crimen comienza a formar parte de la economía, cuando el crimen comienza a formar parte de la economía, porque la magnitud de sus recursos impacta, impregna, irradia la economía, entonces también se convierte en un problema social, porque la economía supone una base social de esa economía. Es decir, cuando además de puntualmente la actividad criminal penetra sectores económicos que tienen una base social. Una cosa es una banda criminal y otra cosa es una organización criminal que dirige una economía ilegal que tiene en sus bases, para poner un ejemplo del narcotráfico concretamente, miles y decenas de miles y centenares de miles de personas, por ejemplo, atendiendo una de las partes de su actividad criminal, como son los cultivos ilícitos, para poner un ejemplo. Es allí donde, para empezar, la actividad criminal obviamente rebasa los límites del Código Penal y empieza, repito, a formar parte también de la órbita de lo social y, si se quiere, obviamente de la sociología, por ejemplo. Y en ese ritmo de crecimiento llega un momento, al ser economía y a defender unos intereses específicos y al tener una magnitud de impacto económico y obviamente social, a tener entonces la realidad de una expresión política y mucho más concretamente un impacto de poder político. Hay casos concretos. Yo diría que el caso, a ver, en Colombia, la presencia y la incidencia de los dineros del narcotráfico viene teniendo impacto en la política desde hace décadas. Existen realidades concretas, históricas, de financiaciones de campañas electorales, de casos, digamos, de relación de dineros del narcotráfico con la política en distintas regiones del país y a nivel nacional desde hace muchas décadas. Podríamos decir que desde hace más de 4 décadas. Pero existe, digamos, el caso de mayor desarrollo, a mi juicio, en términos de la región de esto que estamos hablando, que es el caso venezolano, a donde ya no estamos hablando de una relación entre la política y el narcotráfico, sino donde efectivamente ya ocupan el poder las organizaciones del crimen, concretamente. Es decir, donde ya el crimen organizado se toma el poder en una larga trayectoria que obviamente tendríamos que contar con mucho más tiempo para hacerlo. Pero ahí hay un hecho concreto. El caso de la incidencia del crimen, de las organizaciones criminales en México es impresionante. La crisis que ha provocado política y que le está viviendo en Ecuador, pues ya es una alerta inmensa. La realidad en Bolivia, la realidad del crecimiento del crimen organizado en Brasil, en Argentina, en general en Centroamérica, en general en América Latina. Pero repito, este es un tema que supera la realidad latinoamericana, frente a lo cual tenemos que profundizar muchísimo más la reflexión y que atañe a la política mundial, entre otras cosas, porque, y esta es la reflexión para terminar, porque quiero ser muy respetuoso con el tiempo, es imprescindible que reflexionemos mucho sobre lo que podríamos denominar una nueva geometría, una nueva definición de los alcances de ese crimen organizado y de sus consecuencias para el mundo. Me explico mejor. Es necesario volver a determinar los límites de cuando el crimen organizado es crimen organizado o de cuando es, por ejemplo,
parte de la economía capitalista o cuando es parte de la actividad política democrática. Por ejemplo, cuando empresas de producción de armamento inciden en la generación de guerras a fin de aumentar su mercado y sus ventas, esas empresas productoras de armamento, que obviamente se lucran de esas guerras, cuando inciden en la generación de esas guerras, cuando inciden en la decisión política de hacer esas guerras, esas empresas entonces siguen formando parte de la órbita de lo que podríamos denominar el mundo empresarial, o empiezan ya entonces por sus consecuencias a poder formar parte del crimen organizado. Lo digo muy puntualmente porque, por ejemplo, el beneficio económico que han tenido las empresas armamentistas a propósito, por ejemplo, de todo lo que se ha desencadenado desde la guerra de Ucrania es impresionante. Y lo cierto es que uno, con toda la legitimidad y con múltiples argumentos, podría preguntarse, ese gobierno del señor Putin, ¿qué tanto forma parte de la órbita propiamente de la política y qué tanto nexo tiene con la órbita del crimen organizado internacional, mundial? Y tenemos que volver también a plantearnos la geometría, por ejemplo, de dónde está el límite entre la actividad política y el crimen organizado, a propósito, por ejemplo, de la multiplicación de la corrupción política. Cuando esa corrupción política termina, por ejemplo, atendiendo a decisiones políticas a propósito, por ejemplo, de intereses del crimen organizado, podemos dejar eso sencillamente en la categoría de lo que tradicionalmente llamamos corrupción política. Son estas preguntas que yo creo que tenemos que hacernos en América Latina. Precisamente, yo escribí la semana pasada un artículo en la que en la que afirmo que me parece, por ejemplo, que decisiones de orden política tomadas desde jefes de Estado, como por ejemplo la de desconocer el triunfo del presidente Noboa en Ecuador, por parte de gobiernos como el de México, como el de Colombia, obviamente como el de Venezuela, no tendrá que ver, por ejemplo, con la protección de intereses de crimen organizado expresados políticamente a propósito de sus intereses políticos y del poder político que han acumulado. Creo que, obviamente, en el mundo, como lo he planteado, y muy puntualmente en América Latina, el gran enemigo de la democracia es entonces el crimen organizado, que además utiliza una estrategia de guerra híbrida como forma de la expresión de su poder político acumulado. Muchísimas gracias.